Me convierte en Comanches. ¡Comanchería! Remember the 5th of November, la noche de Guy Fawkes, fue el fracaso de la conspiración de la pólvora de 1605, un complot fallido de un grupo de católicos ingleses para asesinar al rey protestante Jacobo I, volar el parlamento inglés y reemplazarlo con un jefe de Estado católico, acabando así con su persecución. Así pues, el 5 de noviembre es desde entonces la celebración de un fracaso. Hay quien quiso ver ecos de la rebeldía de Fawkes, como Alan Moore en su cómic, o la adaptación cinematográfica de McTeigue, V de Vendetta, en la que V es un combatiente por la libertad que se oculta bajo una máscara de Guy Fawkes y que persigue la destrucción de un estado fascista ubicado en Inglaterra. Otro asalto a un parlamento, sin embargo, tuvo protagonistas muy diferentes y no fue ni un cómic ni una película. El asalto al Capitolio de 2021 con partidarios del presidente Trump que no aceptaban el resultado electoral de las presidenciales norteamericanas. Irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. Esta vez no había máscaras de Fawkes como en la distopía progresista de Moore, sino todo lo contrario. Gorras de maga, trajes de bisonte, banderas confederadas y hombres blancos vestidos de camuflaje. ¿Cómo cambia la película? Ese asalto al Capitolio marcó el inicio de una legislatura, la de Joe Biden, donde los demócratas recuperaban Washington en el mundo post-pandemia. Muchas cosas habían cambiado desde la derrota de Obama, pero Biden, en los últimos 4 años, ha liderado el discurso del régimen de guerra internacional sin ambajes y desviando los debates de la política interna, tales como el aborto, la inmigración o la sanidad, y se han visto eclipsados por una política exterior que lo arrasaba todo. Trump, mientras, se ha afirmado en su perfil permitiendo que el trumpismo le trascienda a sí mismo y se ha convertido en una fórmula global para afrontar la crisis capitalista con su cóctel de bonapartismo, fascismo y plutocracia. El éxito de Trump, a la hora de presentarse como una víctima de los demócratas desde aquel asalto hasta hoy, ha alimentado el entusiasmo por su candidatura y le ha colocado una vez más en posición de hacerse con la Casa Blanca. En esta encrucijada nos encaminamos al 5 de noviembre con una carrera a las urnas en la que la propia estructura de partidos y financiación electoral norteamericana lo determina todo. ¿Hay acaso una alternativa al bipartidismo elitista en Estados Unidos? ¿Queda un espacio para las utopías de la izquierda? ¿Cómo nos afectará al resto del mundo lo que suceda el próximo otoño en las urnas? ¿Gaza, Ucrania, América Latina o el destino de la propia Europa están atados, nos guste o no, al destino de esa superpotencia que no acaba de morir y de los monstruos que nacen en sus claroscuros? Bienvenidos. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidos y bienvenidas, Comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece espectacular y relevante, ambas cosas. Son las elecciones en los Estados Unidos. Unas elecciones que además se dan en un contexto, como ya hemos comentado en otras zonas Comanches, particular, en un contexto de régimen de guerra, y por lo mismo se trata de elecciones que tienen una importancia que trasciende las fronteras estadounidenses. Para hablar a fondo de estas elecciones en clave interna, de sus candidatos, pero también de su influencia fuera de esas fronteras, cuento hoy con nosotras, con Edu García, politólogo de Descifrando la Guerra. Muchas gracias por estar aquí en plató, además. ¿Qué tal, bienvenido. Laura? ¿Cómo estás? También está con nosotras Irene Sugasti, periodista y politóloga. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompañan por videoconferencia Miguel Urbán, eurodiputado y autor del libro Trumpismos. Gracias por estar con nosotras, Miguel. Gracias a vosotras. Y Naya Sanso, socióloga y periodista, analista de geopolíticas. Muchas gracias, Naya, por estar con nosotras. Gracias a vosotras, como siempre. Antes de empezar, como siempre, el debate, vamos al resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, unas elecciones en las que los dos candidatos son Donald Trump y Joe Biden, los mismos que ya se enfrentaron hace 4 años y que volverán a competir en una pista de únicamente 2 calles. ¿Hay alternativa posible al bipartidismo estadounidense? Y sobre todo, ¿cómo llegan a esta contienda ambos candidatos? Los demócratas atraviesan un final de legislatura con multitudinarias manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, que recriminan al presidente su complicidad en el genocidio. Nos preguntamos, ¿cuánto le costará electoralmente esta connivencia con el genocidio perpetrado por Israel? Por otro lado, el candidato republicano vuelve al primer plano político tras sendos procesos judiciales, escándalos públicos y acusaciones de delitos sexuales. Sus últimas declaraciones fueron dirigidas a los inmigrantes, a quienes calificó como animales que no son humanos. ¿Se ha trampizado aún más Donald Trump? En un contexto de régimen de guerra consolidado, ¿cómo influyen los resultados de estas elecciones en Europa y América Latina? Hoy, en Zona Comanche, hablamos de las elecciones en Estados Unidos y su impacto a nivel internacional. Empezamos como siempre con la regla del minuto y esta vez he sido particularmente malvada porque he planteado una pregunta compleja de responder en 1 minuto y que además va a dar juego seguro a lo largo de todo el programa. La pregunta ¿es lo mismo Biden que Trump?
Empiezo, como siempre, por mi izquierda, Edu. Me ha vuelto a tocar hoy a tu izquierda, así que no voy a perder más minutos. Bueno, comparten, entre otras cosas, la mirada estructural de lo que tiene que ser Estados Unidos y la perspectiva de lo que tiene que hacer Estados Unidos en el mundo, que es básicamente el famoso Pivot to Asia, decidido durante la administración Obama y que explica básicamente que la prioridad ya no puede ser, como era en su momento, Oriente Medio, sino que tiene que ser el Asia-Pacífico para contener o para presionar más bien a China como único actor con verdadero potencial contrahegemónico, ¿no? Comparten también la necesidad o la mirada de que Estados Unidos tiene que ser el gran hegemón internacional, el proyecto histórico de las élites estadounidenses, pero difieren sobre todo en cómo lograr esa hegemonía y en cómo presionar a China en el Asia-Pacífico, mientras que para Biden y para el establishment demócrata la cuestión de Ucrania se acerca más a una cuestión existencial, aunque no tanto, y la cuestión de Israel exige estar ahí, pero no tanto. Mientras que hay que poner más tropas en Corea, más tropas en Taiwán y presionar más a China, Trump lo que plantea es abandonemos prácticamente Ucrania, centrémonos en Israel y contra China vayamos con la guerra comercial. Irene. Bueno, pues yo voy a hacer la brocha gorda. La respuesta es ¿son lo mismo? Pues con una respuesta de brocha gorda, que Edu lo ha hecho muy bien el detalle, diría sí. Parafraseando a mi amiga Naya, que dice ¿cuál es la diferencia entre un hombre viejo y naranja y un hombre muy viejo y gris? Pues la verdad es que, como comenta Edu, por supuesto difieren en muchas cosas, difieren en estilo, en equipos, en objetivo, pero creo que los resultados de estas elecciones, sean cuales sean, en ningún caso van a favorecer ni al tejido social norteamericano, ni a la reputación internacional de los Estados Unidos ya muy dañada, ni a la población más vulnerable, ni a esa desigualdad creciente en uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Que a veces se nos olvida recordarlo. Voy ahora con tu minuto, Miguel. Bueno, yo creo que no son lo mismo. O sea, evidentemente yo creo que las compañeras que me han precedido han explicado bien que hay una serie de ciertos acuerdos de Estado en torno al conflicto interimperialista que tienen fundamentalmente con China, y evidentemente la posición de Trump sobre Ucrania y Rusia no sería la misma que está teniendo Biden. Pero yo creo que también hay que mirar dentro de Estados Unidos la posición de Biden. Representa a una fracción de la oligarquía norteamericana que no es la misma que la que representa Trump, que tienen intereses diversos, distintos, y tampoco podemos minusvalorar lo que supone Trump como ataque a los derechos no solo de los migrantes, sino también de las minorías y de las diversidades en el conjunto de Estados Unidos. Y evidentemente, si lo trasladáramos aquí, podríamos decir, ¿es lo mismo Sánchez que Abascal? Pues no, no es lo mismo, aunque puedan compartir un marco geopolítico de apoyo a la OTAN o económico común, pero yo creo que hay diferencias entre ambas propuestas, no solo en la representación de las fracciones de la oligarquía a las que o con las que trabajan, sino también en una cuestión fundamental que no nos podemos olvidar, que es de derechos. Voy contigo ahora, Naya, tu minuto. Bueno, además de lo que han dicho los compañeros, hay diferencias entre Trump y Biden, evidentemente, y las hay. La personalidad de Trump está muy por encima del carisma que puede haber tenido Joe Biden. La pregunta real es, ¿va a seguir siendo Estados Unidos lo mismo que hasta ahora, este Trump o este Biden? Sí, porque, como bien ha dicho Edu, hay una serie de temas en los que hay acuerdo. Estados Unidos debe seguir manteniendo la hegemonía y esa hegemonía se lucha actualmente con China. Más allá de eso, hay unas serias diferencias fundamentalmente a nivel interno. Biden representa un ala más liberal del Partido Demócrata, mientras que Biden representa a ese ala liberal y Trump representa a un ala ultraconservadora y nacionalista del Partido Republicano. A partir de ahí, a nivel interno, las diferencias sí que van a ser muy. Voy a quedarme con una cosa que ha dicho Naya que me parece interesante y me permite abrir un poco el juego en el debate, que es cambiar un poco esa pregunta de si son lo mismo y volverla más bien si va a seguir siendo Estados Unidos lo mismo. A partir de ahí, entremos un poco en materia. ¿Cuáles son estos temas principales, estos key issues, como se le llaman, ¿no?, en esta campaña? Vamos a aterrizar un poco, si es que las hay, algunas diferencias planteadas tanto por el candidato demócrata como por el republicano, pero también los temas de fondo. Pienso, por ejemplo, en tema de economía. Ahí
claramente habrán algunas diferenciaciones. Pienso también en el discurso respecto a la inmigración, que es un tema que, por cierto, Trump ha enarbolado también como parte de su campaña, incluso antes de tener los compromisarios, un poco la línea de lo que decía Urbán también, ¿no?, de la defensa de derechos. Y, por supuesto, pienso en la política exterior, que me parece que va a ser un eje fundamental. Aterrizando entonces en los temas de campaña, ¿cuáles van a ser los temas de campaña y qué tipo de diferencias veremos ahí entre un candidato y otro? Edu. Bueno, pues ya estamos viendo diferencias, por ejemplo, como has comentado, en la cuestión de los migrantes, que además se conecta con una cuestión que es un verdadero drama en Estados Unidos, que son las muertes por sobredosis, por ejemplo, de fentanilo. Y a partir de esa problemática hay una implicación geopolítica. ¿Por qué? Porque Trump, por ejemplo, insiste en esta retórica de los aliens, insiste en esta retórica de la eventual posibilidad incluso de llegar a invadir México. Eso ha salido de su boca, evidentemente. Yo creo que estamos lejos de ese escenario, ¿no?, incluso aunque ganase Trump las elecciones, pero abre la puerta a unos discursos de marginalización de los gobiernos de América Latina. Que esa es otra de las cuestiones en las que difieren y a la vez convergen, porque los dos tienen una mirada de América Latina como patio trasero secundario, porque hay que insistir mucho en esto, ya no es la problemática principal de Estados Unidos América Latina, como no lo es Oriente Medio, es Asia-Pacífico, y eso hay que insistirlo sistemáticamente, pero comparten igualmente esa mirada de que América Latina tiene que ser un patio trasero sobre el que se puede llevar una agenda injerencista para defender los intereses extractivistas de las empresas estadounidenses. El caso del Triángulo del Litio es central, ahí tienen un consenso, por ejemplo. No obstante, tienen también diferencias, porque Donald Trump, y esto no podemos dejarlo de lado, habilita la consolidación de una serie de tendencias ideológicas en América Latina que, de no haber ganado las elecciones en el 2016, sería difícil imaginarlas. Yo no sé si podríamos hablar del gobierno de Javier Milei en Argentina si Trump no hubiera ganado las elecciones en 2016, así como no sé si pudiéramos hablar, como hemos sabido y hemos confirmado recientemente, que Bolsonaro diseñó un golpe de Estado en el año 2023 después de que Lula asumiese la presidencia, si Trump no hubiera ganado las elecciones en 2016. No sé si hay tanto una diferencia en el trato estructural a América Latina, sino más bien en la relación entre los gobiernos, entre el gobierno estadounidense y los distintos gobiernos y organizaciones de América Latina, y sobre todo en el refuerzo que le da a los distintos actores de la ultraderecha latinoamericana, también Cast, en fin, López Aliaga, muchos actores, el propio Martinelli, porque, entre otras cosas, les invita a los espacios de discusión de la derecha radical. Los normaliza, los mete dentro de ese esquema ideológico general del que Trump es el líder y al cual ascriben pues Bukele, Milei, lo sabemos, ¿no?, Cast, Bolsonaro. Entonces, con respecto a América Latina, por hablar de algo en concreto, si no nos íbamos mucho, convergen en la mirada estructural, pero difieren en lo que tiene que ser la relación con los gobiernos. Voy contigo, que pedías palabra, Miguel. Sí, yo por ahondar justamente con lo que estaba diciendo ahora el compañero, yo estoy justamente hablando desde Santiago de Chile, donde podíamos hablar de, ayer estuvimos conversando del impacto que tendría la victoria de Trump sobre el continente. Es verdad que ambos defienden los intereses geoestratégicos de las empresas norteamericanas en una lógica neoextractivista y neocolonial fundamental que tiene evidentemente en el Triángulo del Litio, pero no solo, un espacio de disputa muy importante y ahí no hay diferencias. Pero la victoria de Trump, y yo quiero reforzar justamente el dato y la reflexión que hacía el compañero, puede reforzar el giro reaccionario en el conjunto del continente. No es lo mismo para Argentina y para el gobierno de Milei que gane Trump o que gane Biden. Y esto no es algo menor. Habíamos hablado de la cuestión del golpe o del intento del golpe de Estado por parte de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el presidente hubiera sido Trump? ¿No se podría haber evalontonado aún más justamente a la propia extrema derecha brasileña? Yo creo que, de hecho, el libro del que estoy presentando, de Trumpismos, habla justamente de cómo la propia victoria de Trump impulsó, dinamizó una serie de procesos miméticos de ola reaccionaria a nivel internacional y en conjunto del continente. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía por Biden, pero creo que no son lo mismo, que van a tener diferencias evidentemente en la campaña, justamente en migración creo que las que menos,
Otra cosa es que Trump hará más énfasis en la persecución xenófoba de lo que hace Biden, pero al final Biden hace las políticas de Trump en tema migratorio, pero no solo Biden. Veamos cómo la lepinización de los espíritus en el tema migratorio toca a todas las organizaciones ahora mismo en gobierno a nivel internacional. Pero yo creo que en elementos internos, como por ejemplo el derecho al aborto. El derecho al aborto va a ser un elemento muy importante también en campaña. No es lo mismo que gane Trump a que gane Biden en este elemento. La cuestión también de la persecución del antirracismo, la estructuración orgánica de lo que podría ser la violencia ultraderechista que tuvo un crecimiento exponencial durante la presidencia de Trump. Creo que hay muchos elementos encima de la mesa. Para mí el gran problema es que o meten en la cárcel a Trump o yo creo que gana estas elecciones. Y yo creo que va a ser un problema a nivel internacional muy fuerte porque va a reforzar esta ola reaccionaria no solo en América Latina, sino a nivel internacional. De hecho, entendiendo también esto que plantea Miguel, el tipo de estados de ánimo que se van construyendo según qué victorias electorales también y el tipo de, pues esto, composición de sentidos comunes que se instalan o sectores que se envalentonan precisamente porque ganan elecciones. Un poco también en esa línea y viendo los temas que están dentro de la campaña, Sugasti. Sí, pues le cojo el hilo a Miguel con lo de la cuestión del aborto. Yo iría más allá. Diría que creo que un tema que está en la calle, que está en la opinión pública americana y que es bastante determinante, es todo lo que atraviesa la cuestión de género, la cuestión de igualdad y más allá, ¿no? Toda esa narrativa contra lo woke, ¿no? Que el trumpismo ha liderado y esas alternativas también que desde las izquierdas alternativas se van construyendo. No solamente pienso en aborto, pienso en general en ese marco, ¿no?, de estados de ánimo. Por ejemplo, Ron DeSantis, ¿no?, ha hecho un trabajo muy bueno colocando unas narrativas que se han quedado y además creo recordar, y corregirme si me equivoco, que de hecho hay un matiz aquí importante dentro de lo que es el electorado demócrata. Cuando hubo que elegir entre Biden y Hillary, quien de alguna manera también giró la balanza hacia Biden fue el hombre blanco con estudios universitarios crítico con Trump. El disputado voto del hombre blanco también es un margen que tiene Biden ahí, que en ese sentido no es el candidato que más gusta ni a las mujeres, ni a las minorías, etc, etc. Vamos a ver cómo se colocan esos ahí, porque también estamos viendo que hay un elefante en la habitación, que es la tremenda desafección política que existe en Estados Unidos, ¿no? Y aunque no sea un hot topic, ¿no?, un key issue que salga en los análisis, porque nadie lo menciona, el hecho es que hay una creciente desafección y una crítica, una impugnación al sistema y a la democracia que hace que crezcan monstruos como Trump, pero también otras alternativas. Y pienso en el nuevo sindicalismo, ¿no?, por ejemplo, que está saliendo un poco al margen de todo esto. Y luego, por último, también dando la vuelta a la cuestión, por supuesto que no es lo mismo que ganen unos que otros, pero también desde otros enfoques, por ejemplo, para una persona que vive en el Donbass y lleva desde 2014 bajo las bombas, sí, también hay una diferencia, que no quiere decir que entre Obama y Biden Estados Unidos no siguiera armando a Ucrania y alimentando ese conflicto de Guerra Fría, pero quien ha elegido retomar el marco de Guerra Fría y de disputa con Rusia ha sido Biden, ¿no? Entonces también hay diferencias. Hay mucha gente que tiene un sentir equivocado, erróneo para mi punto de vista, pero que tiene un sentido de que, por ejemplo, el frente ucraniano estaría mucho más apaciguado si llegara Trump y si se marchara Biden y Hunter Biden, por supuesto, ¿no? De todas maneras, además, la clave de política exterior que va a ser fundamental, insisto, en este año, donde hay elecciones, por cierto, en diferentes lugares en el mundo. Voy contigo, Nay, un poco en esta línea de los temas principales de la campaña, los que van a determinar un poco el eje, las preguntas de la campaña y las diferencias que pueden haber entre un candidato y otro. Yo veo tres grandes ejes que seguro van a tener presencia. El primero es el de la inmigración. Trump llegó a la presidencia con un discurso durísimo contra la inmigración, hablando de construir un muro, el muro ya existía, y que lo pagara México, es decir, que México pagara no solo el muro, sino las consecuencias. Desde entonces ese discurso se ha endurecido. También el de Biden. Cada vez hay menos diferencias entre esos dos partidos, entre esos dos candidatos, precisamente porque ese tema llama la atención de ese hombre blanco de clase media, hombre blanco de clase media baja. Ese tema es seguramente el que más tirón va a tener en la campaña. El segundo sería la cuestión de las infraestructuras. Hemos visto hace unos pocos días colapsar completamente
un puente en Baltimore, una ciudad muy, muy dañada por las últimas décadas. Lo hemos visto en las series de David Simon, lo hemos leído en sus libros. No nos puede sorprender que las infraestructuras de Baltimore estén como están. Pero lo que ha ocurrido en Baltimore no es un caso aislado, es algo que tiende a ocurrir con cierta frecuencia en las infraestructuras estadounidenses. El tercer tema, y veremos si es un gran tema de campaña, porque desde fuera tendemos a pensar que la política exterior es muy importante, pero no tiende a ser un gran tema de campaña, sería la cuestión de Oriente Medio, la guerra. Ucrania posiblemente no vaya a ser un tema que llame tantísimo la atención de la población estadounidense. No creo que vaya a ser un tema de movilización. Los dos partidos necesitan movilizar a esa parte de la población, esos swing states, esa parte de la población que va de un partido a otro. Posiblemente no sea Ucrania, pero sí puede ser la cuestión de Oriente Medio, la cuestión de Israel, que para Estados Unidos se ve como algo mucho más cercano. Esos serían los tres temas grandes, además de toda la cuestión de las guerras culturales. Estamos viendo todos los gobernadores, sobre todo de los estados del sur, están explotando al máximo las cuestiones de género, la cuestión LGTBI, ese tipo de temas que también tienen tirón a la hora no tanto de ganar votos, pero sí de movilizar a sus bases, y ese tema también va a estar muy presente, prácticamente vinculado con el tema, no necesariamente vinculado, pero sí junto a la cuestión de la inmigración como los temas internos más importantes. Cogiendo también esto último, ya que mencionaba también Naya, por ejemplo, la importancia que sí habrá la movilización, que a lo mejor no ocurre con el caso Rusia-Ucrania, pero que sí ocurre en defensa del pueblo palestino. Por cierto, movilizaciones que también estamos viendo en Europa claramente, o sea que en esto hay una vinculación, lo cual, por cierto, es lógico en la solidaridad entre pueblos en contextos como el genocidio que está ocurriendo, perpetrando Israel en la Franja de Gaza. Quisiera que nos detuviéramos entonces en Biden. Vamos a enfocarnos en uno de los candidatos, nos enfocamos en Biden. ¿Qué significa Biden para el Partido Demócrata? ¿Qué quiere decir que el Partido Demócrata apueste nuevamente por esta carta? Una carta que, por cierto, al inicio, no sé si recordamos, hace unas semanas estaba siendo bastante cuestionado precisamente por su edad, el informe de la fiscal señalando que, pues esto, que tenía mala memoria, que ha tenido que salir a hacer un control de daños, además, particularmente notorio también en las últimas semanas. Entonces, ¿qué significa para el Partido Demócrata, en tanto institución fundamental también del bipartidismo estadounidense, que sea Biden la carta nuevamente? Bueno, no sorprende porque es tradición en el Partido Demócrata. El Partido Republicano también, quizá no de una manera tan orgánica, ¿no? Pero es tradición que no se le hace una interna al presidente, ¿no? Cuando va por la reelección, entre otras cosas porque sería demostrar una suerte de debilidad, ¿no? Del propio gobierno, que sería inestable para el propio Ejecutivo y además podría minar las expectativas electorales del propio partido. Pero en general lo que representa Biden para el partido es, en términos internacionales, por ejemplo, independientemente de aquello de lo que le acusa Trump, el presidente más sionista probablemente del Partido Demócrata, de la historia del Partido Demócrata, a pesar de las acusaciones de Donald Trump, a pesar de que le acuse de abandonar a Israel. Biden, si uno pone en la balanza contexto que ha tenido que afrontar con respecto a Oriente Medio y posiciones que ha tomado con respecto a Israel, se le puede considerar como el presidente más sionista de la historia del Partido Demócrata. Y a la interna representa, de nuevo, el inmovilismo, la institucionalidad que es en sí el Partido Demócrata, evidentemente junto al Partido Republicano, y la apuesta por intentar ganar unas elecciones no en base a la movilización propia, no en base a un proyecto que haga que la gente vaya a votar, que haga que las clases trabajadoras en Estados Unidos se movilicen, como podría ser el caso de otros candidatos socialdemócratas del Partido Demócrata, sino más bien una apuesta por intentar ganar por la confrontación con Trump, por el recuerdo de lo que fue Trump. El problema es que probablemente esto le vaya a salir mal, porque en los distintos estados, lo comentaba la compañera, los swing states, estos estados que en el año 2020 Biden ganó por muy poquito y que van a ser decisivos, porque si se dan vuelta a Trump va a ser el próximo presidente, en todos ellos, a excepción de en Pensilvania, parte con ventaja el propio Donald Trump. Estamos hablando de Wisconsin, de Georgia, de Arizona, una de las zonas por las que acceden una gran cantidad de personas migrantes, que es uno de los focos de discurso racista por parte de Donald Trump, de discurso de odio contra las comunidades migrantes. Entonces, en ese escenario en el que
Ni Biden es capaz de mostrar mejoría en las infraestructuras nacionales, ni es capaz de mostrar a un Estados Unidos con capacidad dirigente, con capacidad de liderazgo, ni en el mundo, ni siquiera en el bloque, ese bloque imperialista colectivo del cual forma parte y lidera Estados Unidos, que es lo opuesto a lo que sí puede mostrar Donald Trump. Porque Trump, durante su mandato, y esto sobre todo retóricamente, se redujo el riesgo de guerra en determinados escenarios. Insisto, retóricamente, porque lo mostró. Porque hay imágenes muy fuertes, y ya termino con esto, que Biden no puede mostrar. Yo sí creo que en esta campaña la cuestión internacional va a tener más peso que en otras, no va a ser el cribaje principal, pero va a tener peso, y hay un contraste claro por poner un ejemplo distinto. Mientras que durante el gobierno de Donald Trump se hizo un encuentro absolutamente histórico en términos de seguridad internacional, aunque solo fuera por lo estético, que fue el encuentro de Donald Trump con Kim Jong-un, lo que hemos visto desde el año 2020, desde que Biden accede a la Casa Blanca, es una escalada de conflictos en la península de Corea, escalada todavía más en 2022 cuando entra un presidente anticomunista en Corea del Sur y ha puesto a la península de Corea en un escenario de riesgo de guerra que no se veía en décadas. Entonces Trump sí puede presumir algunas cuestiones ciertas, como la de la península de Corea, pero en general de que su discurso y su retórica, tanto cuando era presidente como durante campaña, es de un mayor liderazgo en términos internacionales. Lo percibe la gente dentro de su país e incluso lo perciben algunos líderes de otros estados, y eso le beneficia a Trump en las elecciones. Es interesante esto que acabas de plantear, porque es verdad que, claro, existe una cuestión retórica, pero que esto además en las campañas electorales resulta fundamental. Voy ahora con Miguel, pero siguiendo un poco en la línea de lo que significa para el Partido Demócrata que apuesten nuevamente por una carta como la de Biden y la fragilidad que también tiene esta imagen. Sí te preguntaría, le añado la pregunta de qué pasó con las alternativas que habían en su día dentro del Partido Demócrata y que parecían medianamente solventes. Recuerdo Bernie Sanders, recuerdo a Ocasio-Cortez. ¿Qué pasó con estas experiencias? ¿Están neutralizadas? ¿Cómo se neutralizaron? ¿Cómo entender que ya no suenen de alguna manera? Miguel. Bueno, lo primero, para mí, yo creo que Biden expresa que a lo que sería el establishment demócrata le da más miedo su izquierda que Trump. Y yo creo que la propia nominación en las presidenciales anteriores de Biden en contra del candidato de Bernie Sanders, yo creo que es claramente esa expresión de me da mucho más miedo mi izquierda que lo que hay a la derecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que lo que estamos viendo, Zugasti hablaba del nuevo sindicalismo en Norteamérica. El nuevo sindicalismo en Norteamérica también tiene que ver mucho con una cierta nueva izquierda alrededor del Partido Demócrata, no solo en el Partido Demócrata, ¿no? Yo creo que de ese ahora mismo aglutina a una gran parte de lo que sería esa izquierda alternativa que a día de hoy no tiene la capacidad de plantearse una ruptura con el bipartidismo y que es mucho más que figuras como Bernie Sanders o como Ocasio-Cortez, ¿no? Y que están haciendo un trabajo de implantación sindical y conflictos muy importantes, que están jugando un papel muy importante en las movilizaciones en solidaridad con Palestina y que si siguen por esta senda, yo creo que están llamados a jugar un papel fundamental en la política norteamericana. En ese sentido, yo creo que es muy interesante comprender que la victoria de Biden contra Trump fue a pesar de Biden. O sea, la victoria de Biden fue producto de una movilización fundamentalmente del movimiento antirracista de Black Lives Matter que consiguió aglutinar y movilizar un voto contra Trump. Eso no está en estas elecciones, eso no está presente. De hecho, Zugasti también hablaba de la cuestión anti-woke. ¿Cuándo empieza a hablar la extrema derecha del wokismo y demás? ¿Y qué significa? Porque al final nos lo venden como un concepto pernicioso cuando el concepto de woke nace en los años 30 del movimiento antirracista para designar a una persona que está despierta contra las desigualdades raciales, un buen concepto. Es justamente cuando Trump pierde las elecciones contra Black Lives Matter, cuando la internacional reaccionaria, cuando el trumpismo pone a lo woke, al movimiento antirracista, como su enemigo número uno, ¿no? Yo creo que al Partido Demócrata le da mucho más miedo todo lo que hay
esos movimientos que están haciendo, el movimiento sindical, la ADS, que evidentemente que la victoria de Trump, y ciertamente para mí eso significa Biden. Un intento, o lo que significaba también Clinton, Hillary, en su momento cuando se decidió a Hillary en vez de también de Bernie Sanders, ¿no? Ese intento de cierre de los aparatos. La gran diferencia es que Trump ha saltado por los aires al establishment republicano y ha construido otra hegemonía dentro del partido. Eso es lo que no ha conseguido ni Bernie Sanders ni la izquierda dentro del Partido Demócrata, que no ha conseguido esa ruptura que sí consiguió Trump en su momento dentro de la estructura y del aparato republicano. En esta misma línea y viendo cuáles son las alternativas reales, planteaba también Miguel, a raíz de algo que habías mencionado, Sugasti, esta idea de que los nuevos sindicalismos y estos movimientos representan una mejor alternativa tal vez que otras opciones dentro del Partido Demócrata. ¿Cómo las lees tú también en esa clave? ¿Y cómo lees también que personajes como Sanders en su día, que parecían que tenían cierto poder, de pronto también con lo que ocurre en Oriente Medio han quedado bastante desfiguradas? Sí, la bajona con Sanders ha sido importante. No, o sea, ciertamente, vamos, yo coincido totalmente con Miguel, este nuevo sindicalismo, que no es solamente es Amazon y Starbucks, que es mucho más amplio, que yo pienso en las azafatas y pienso en sindicatos que se han organizado, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países con un movimiento sindical más pobre, ¿no? En términos, claro, creo que el 6-7% del sector privado está sindicado en Estados Unidos. Esto es muy importante, pero es cierto que todo orbita alrededor del Partido Demócrata, en cierto modo, porque es muy complicado generar una alternativa o una tercera vía, porque es un sistema bipartidista blindado para que sea muy difícil competir contra eso, ¿no? Ahora bien, el Partido Demócrata por dentro es una interna muy compleja de muchas familias y tiene, como dice Miguel, es una perfecta trituradora de candidatos a la izquierda que pueden realmente ser transformadores. Ahora bien, como digo, Sanders, me parece que la posición de Sanders con la cuestión israelí, si había un político dentro de ese establishment demócrata que se mantenía en el margen izquierdo y podía ser un referente importante movilizador, desde luego, lo último que escuché fue hablar en buenos términos de Golda Meir. O sea, yo ya dije, mira, apaga y vámonos con Sanders. Ocasio también ha tenido alguna, pero bueno, creo que las posiciones de Ocasio, por lo menos defendiendo el tema del genocidio, han sido diferentes. Pero volviendo a Biden, creo que también hay otra cuestión ahí, que es ¿dónde están los relevos? ¿No? Los relevos, me refiero desde el propio partido, dentro de lo que es esta máquina de destruir gente a la izquierda, ¿no? Pero los relevos mainstream, digamos, ¿dónde están? Porque cada mes, cada 2 meses, si lees la prensa norteamericana, el rostro que será el nuevo relevo del partido, la nueva promesa del Partido Demócrata, 11 o 12 promesas he estado leyendo esta mañana que había y realmente ninguna acaba de prosperar. Y este señor, que se supone que era un candidato de transición, que ganó a pesar de sí mismo, que no trajo realmente ninguna gran promesa, su campaña anterior fue un papurrí de un batiburrillo de la nostalgia de Obama, el discurso contra Trump y medidas mercantilistas que se quedaron ahí y bueno, con el Medicaid y el Medicare tampoco hizo gran cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el Partido Demócrata no haya sido capaz de generar en sus estructuras un relevo potente a un señor de 81 años? Pero es que ya no es que esté gaga, que lo está, es que hay que plantearse si alguien con 81 años puede estar gobernando un Estado. Y esto no es edadismo, eso es una cuestión lógica. El señor tiene que estar en su casa de Scranton, Pensilvania. Como friki que soy de The Office, déjeme decirlo que es una fantasía que él sea de Scranton, Pensilvania. Voy contigo, Naya, un poco en esa línea de los liderazgos que faltan, pero claro, de los no relevos, cuando menos en el Partido Demócrata, y de lo que significa que sea nuevamente Biden la apuesta y lo débil que eso supone. Decía Edu que uno de los problemas en la campaña es que, claro, que no van a ser una campaña propositiva, ni siquiera la ofensiva, sino más bien reactiva y en contra de Trump. ¿Lo lees exactamente igual o crees que por lo menos en algo podrían tener algún tipo de iniciativa? Sí, Biden es mantener la estructura, mantener el establishment. Es evidente que incluso dentro del partido Biden ha tenido momentos en los que ha estado cuestionado. Pero no solo Biden. Si hablamos de posibles relevos, esta legislatura tenía que haber sido una legislatura de transición en busca de esas nuevas figuras que fueran a marcar la siguiente década, las siguientes 2 décadas para el Partido Demócrata. Nada de eso ha ocurrido. Podemos hablar de
de 3 ejemplos. ¿Quién era hace 4, 5, 6 años una persona en alza dentro del partido? Tulsi Gabbard. ¿Qué fue de ella? Salió del partido y acabó prácticamente en el trumpismo. A día de hoy prácticamente no hay ninguna diferencia entre sus posturas y las del trumpismo. Kamala Harris. Ella tenía que haber sido, en caso de que a Biden le sucediera algo, que podría pasar, teniendo en cuenta la edad del actual presidente, Kamala Harris tendría que haberse hecho con la presidencia, o podría hacerlo en el futuro si se mantiene ese ticket, esa dupla Biden-Harris. Ella sí que está abiertamente cuestionada desde prácticamente todos los sectores del partido. La tercera figura de la que yo quería hablar es Pete Buttigieg, el secretario de Transporte. Él era un alcalde de Gary, Indiana, una ciudad importante de esa parte del país que no son las costas, el del medio oeste. Él tenía que haber sido una figura en alza porque se le suponía cierta competencia y cierta capacidad de actuación en un ámbito muy importante, que era el de las infraestructuras. Ahí es donde se le ubicó para que tuviera una plataforma en la que mostrar sus capacidades. Tampoco ha ocurrido nada de eso. Por lo tanto, han pasado 4 años. El Partido Demócrata ha echado a perder porque no hay realmente ningún relevo a la vista. Por lo tanto, ¿por qué se ha optado? Por mantener lo que hay. No se aspira a una gran movilización, simplemente se aspira a mantener lo que se tiene, algo que va a ser muy difícil en estados como Michigan. Lo hemos visto en las primarias, donde Biden ha barrido igualmente, porque dentro del partido, los partidos en Estados Unidos son básicamente maquinarias electorales, pero sí que hay esa lealtad al presidente, más que nada porque disputar el puesto del presidente es una muestra de debilidad no solo del presidente, sino del partido, que es una maquinaria electoral, y mostrar debilidades puede hacer correr riesgos electorales. Lo hemos visto en Michigan con ese movimiento vinculado a la cuestión palestina que había abocado por votar en blanco, no votar a Biden en estas primarias. Veremos si este tipo de movimientos pueden perjudicarle en esos estados tan importantes en los que esos escaños se mueven en unos pocos votos. Por lo tanto, el objetivo demócrata ahora mismo es mantenerse como está y hacer un discurso contrario a Trump, esperando que pueda ser suficiente para mantener la Casa Blanca en la situación en la que se cogió hace 4 años, pero sin haber hecho ese trabajo de empezar a crear nuevos liderazgos, porque ninguna de las figuras que se podía haber pensado que podían haber sido parte de ese establishment han conseguido mostrar un liderazgo, un carisma suficiente como para ser no indiscutibles, pero sí posibles. Actualmente, a día de hoy, no existe esa figura, no es Ocasio-Cortez, no es Kamala Harris y no son ninguna de esas personas a las que podíamos haber visto hace 4 años. Eso explica también un tipo de crisis dentro del Partido Demócrata, y ahora nos invitaría a irnos al otro partido. Vamos ahora al otro candidato, a Donald Trump. Y aquí voy a empezar con Urbán, porque aprovecho que tengo al autor del libro sobre trumpismo, que de hecho Urbán define trumpismo con palabras como bonapartismo, fascismo y plutocracia. Mi pregunta aquí sería, y con esto vamos abriendo juego, es si veremos a un Trump que está todavía más trumpizado que el Trump que estuvo en Casa Blanca. Si ha habido ahí también un giro de tuerca, un recrudecimiento, y cómo entender, si es que lo hay, ese recrudecimiento. Miguel. Yo creo que evidentemente vamos a ver a un Trump más trumpista que la pasada
pues podríamos decir la pasada campaña, incluso que la pasada presidencia. Yo creo que el problema es que hay que entender a Trump no como un accidente, sino como una lógica del fenómeno de crisis de régimen capitalista en lo que nos encontramos. Esa crisis de régimen no solo no se ha acabado, sino que se ha profundizado, se ha radicalizado. Y por eso creo que el fenómeno del trumpismo y del propio Trump se va a radicalizar en el próximo periodo. De hecho, cuando vimos a Trump creíamos que nadie podía superar a este sujeto. Y después de Trump vino Bolsonaro. Cuando ganó Bolsonaro pensábamos que nadie podía superar a este sujeto. Y ahora viene Milei. Y yo creo que, evidentemente, el Trump que vamos a ver, fruto de esta respuesta a la crisis del régimen capitalista en la que nos encontramos, va a ser mucho más agudo, va a ser mucho más agresivo que el Trump que ya conocimos. Y eso es decir mucho, ¿no? Aún así, yo creo que el fenómeno, o sea, el propio Trump, por poner un símil, se parece más a Berlusconi que a Mussolini. O sea, yo creo que no estaríamos tampoco ante un regreso de una lógica de los viejos fascismos de entreguerras, sino ante un nuevo fenómenos de ola reaccionaria, de extrema derecha, de autoritarismos reaccionario, del cual Trump has conseguido ser uno de sus grandes baluartes. Yo creo que eso es lo que podemos esperar. Yo creo que podemos esperar un Trump mucho más activo en las guerras culturales, mucho más abiertamente conspiranoico, y eso lo vamos a ver de una forma muy clara, mucho más agresivo. Fugasti también lo decía, en el tema de diversidades sexuales, aborto, género y demás. Yo creo que ahí vamos a ver mucho más agresivo, mucho más agresivo en el tema migratorio. Las declaraciones que poníais, ¿no?, al principio, ¿no?, diciendo que los inmigrantes son animales no humanos, esa lógica de la otredad tan fuerte, yo creo que va a marcar buena parte de la campaña y de la retórica de este nuevo Trump, que va a venir con menos complejos si tenía algunos de los que ya mostró en su anterior etapa. Edu, decía Miguel que vamos a ver a un Donald Trump todavía más trumpista. Y quería pensar ya no solamente, o sea, en Trump también, pero cómo va a influenciar esta mayor trumpización, si queremos, en la campaña, y también qué significa eso para el tipo de sociedad estadounidense. Bueno, es que el trumpismo ya es la corriente principal del Partido Republicano. Esto es algo que ha logrado Donald Trump con el paso de los años y que va a ser difícil, si es que en algún momento el Partido Republicano lo consigue, retomar a viejos esquemas, al republicanismo tradicional, de familia, orden, propiedad, que representaba Nikki Haley, y que se pegó un hostiazo tremendo en las primarias del Partido Republicano porque no pudo siquiera acercarse a competir con Donald Trump. Además, en un contexto en el que las primarias en Estados Unidos, o sea, hacer política y correr una primaria presidencial en Estados Unidos es inmensamente caro, o sea, es prohibitivamente caro incluso para candidatos o para dirigentes que llevan 20, 25, 30 años en la política nacional. Pero además, Trump se ve reforzado porque ya hay figuras por debajo de Trump que son más papistas que el Papa. Y esto es muy interesante. Figuras como Ramaswamy representan un lineamiento trumpista duro, de línea dura, que compiten en una primera instancia o que tienen un perfil propio, pero que a primera de cambio se ponen detrás de Trump. Porque esto es uno de los grandes éxitos de Donald Trump dentro del partido. Ser el eje alrededor del cual pivota toda la política del bloque de la derecha estadounidense. Eso es un cambio estructural de la política nacional que va a llevar años. Lo planteaba Miguel y yo retomo esa cuestión del Brasil, de Bolsonaro. Insisto, yo no sé qué habría pasado con el golpe si Trump hubiera sido presidente. Durante el golpe en Brasil, no sé si los sectores de las Fuerzas Armadas brasileras que estuvieron en contra del golpe, más bien por una cuestión táctica me parece a mí, quizá hubieran tomado una decisión distinta. Y este corrimiento hacia la derecha de los distintos líderes en el continente americano, que ya estamos viviendo aquí también en Europa, por cierto, porque no por casualidad hay dos facciones va a haber dos facciones de la ultraderecha en el Parlamento Europeo, además de por una cuestión de intereses, ¿no?, pero también por cuestiones ideológicas. Yo me acuerdo en su momento, cuando gana las elecciones en Panamá Ricardo Martinelli, que ese sí que era una figura marcadamente berlusconiana,
era prácticamente una copia a la panameña del magnate italiano. Cuando gana Trump las elecciones, en Panamá se decía, miren, el Martinelli estadounidense. Bueno, eso se va corriendo y ahora cada vez hay figuras que superan a Donald Trump. La cuestión de Milei, una antipolítica retórica y un conspiracionismo fuerte, es lo que ya tiene Trump. Y yo cierro con recuperando lo que ha dicho Miguel, porque me parece la clave o una de las claves del trumpismo de nueva era, del trumpismo 2.0 que estamos viviendo, la lógica conspiracionista. Trump sabe, evidentemente, que perdió las elecciones del año 2020. Lo sabe. Pero va a seguir repitiéndolo porque la cantidad de votantes de Trump que son ya militantes digitales o pseudomilitantes digitales y que viven permanentemente difundiendo bulos conspiracionistas, ni hablar que encima están a menudo metidos en otras cuestiones conspirativas, conspiracionistas, de pseudociencias, de estafas piramidales a menudo también, pero que en última instancia ha sido blanqueado por el discurso de Donald Trump. Entonces, gane o no gane Trump, la política estadounidense está en una suerte de agujero negro de la que no podrá salir hasta que no haya un recambio dentro del Partido Republicano. Y lo que pasa es que cuando Trump tenga que dejar la política por cuestiones biológicas o incluso legales o judiciales, seguramente quien sustituya a Donald Trump sea Ramaswamy, DeSantis, o sea, va a ser un perfil trumpista. No va a ser Nikki Haley, no porque sea de mi agrado, sino porque es que ese sector ya es minoritario dentro del Partido Republicano y esa es la clave. En la misma línea, Sugasti. Sí, pues yo coincido mucho con lo que cuenta Miguel en su libro de que Trump, y creo que hay que insistir en eso, hay un diagnóstico interesante que es eso, que es fruto de una crisis de régimen, como lo define él, ¿no? Ese neoliberalismo autoritario y además esa crisis de cocida, ¿no?, a la que nos dirigimos. Pero es interesante que tú pones trumpismo, ¿no?, el concepto, lo buscas en Wikipedia y Wikipedia te lo define ya como una ideología, un estilo de gobierno y un movimiento político. No es fácil lograr eso. No hay bushismo, ni clintonismo, ni bidenismo, por supuesto, y cuando se utilizan esos términos muchas veces, bueno, pasan rápido a la historia y se olvidan, pero el trumpismo sí que está here to stay, ¿no? Sí que se ha quedado y se ha trascendido a sí mismo. Me inquieta de este último elemento de campaña, de las cosas que comentaba Edu. Creo que además, no sé, igual no coincidís conmigo, hay un girito también hacia lo religioso en esta segunda campaña que me inquieta, no sé, el tema de vender Biblias, está apareciendo mucho en muchos templos, muy con el God Bless America muy por delante, ¿no? Que creo que no sé por dónde quiere ir por ahí. Y cogiendo el cable a Miguel, que él hablaba de eso, de que el trumpismo, por supuesto, bueno, pues ya ha generado una escuela, ¿no? Por traérmelo a España me parece interesante porque lo que decía Edu de la cuestión de los mensajes apocalípticos, de los bulos, de los fraudes, las conspiranoias, toda esa forma de hacer política, esa manera de comunicar tan burda, ¿no?, tan zafia, quien en España la está heredando no es Vox. A mí creo que una trampista de libro es Me gusta la fruta, es Ayuso. Exacto. Esos paralelos que a veces asustan. Voy contigo, Naya. ¿Qué significa creer? Bueno, porque hay un poco de consenso sobre que el Trump que vamos a ver y el Trump que ya estamos viendo es todavía más trumpista. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene? Te preguntaría, fuera de Estados Unidos también. ¿Qué efecto tiene que haya más trumpización, si se cabe este término, fuera también de las fronteras estadounidenses? Hace 4 años, cuando Trump empezó a hacer campaña, pues antes de su primer mandato, había cierta preocupación por qué iba a hacer Donald Trump. Ahora mismo estamos viendo las declaraciones, sobre todo de los dirigentes europeos. Hay miedo, hay mucho nerviosismo por saber qué cambios va a hacer Donald Trump. En cierta forma se está exagerando cuánto puede cambiar Donald Trump. En Estados Unidos hay una serie de estructuras que van a quedar intactas, que Donald Trump no va a poder cambiar. Por lo tanto, el giro no va a poder ser el que ahora se nos está contando en grandes titulares. Aún así, la preocupación es cierta y vemos por qué. Trump hace 4 años podía más o menos suponer qué podía permitirse. Ahora mismo sabe perfectamente
que puede, hay ciertos temas en los que puede extralimitarse al máximo. Él hace 5 años mencionó que podía matar a alguien en la Quinta Avenida y no le pasaría nada. Ahora mismo esa certeza está ahí. Trump puede permitirse hablar de los migrantes, de las personas migrantes, de las personas que arriesgan su vida por llegar a Estados Unidos para poder trabajar y mejorar la vida de su familia. Él es capaz de decir no cualquier cosa. Actualmente, si escuchamos la Fox, por ejemplo, en la cadena de cabecera del trumpismo, está ya hablando de cómo el islamismo radical se está infiltrando a través de la frontera mexicana, cómo hay agentes de Hezbollah que están entrando en Estados Unidos a través de México porque la frontera está completamente abierta. Nada de eso es cierto, pero no hace falta. Por lo tanto, Trump va a ser mucho más duro en campaña y eso evidentemente va a preocupar mucho más a los dirigentes, especialmente de los países aliados. Estamos viendo la preocupación fundamentalmente en Europa, especialmente relacionada con una cuestión que en Europa es mucho más importante que en Estados Unidos, que es la cuestión de Ucrania. Ahí es donde está la preocupación de los países europeos que quieren mantener las cosas como están y Trump puede o dice en querer cambiar la situación, que veremos si es verdad, pero desde luego la preocupación existe y ya está siendo un condicionante en Europa a la hora de prepararse ante la posibilidad del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Interesante esto último de Naya, y precisamente porque hemos hablado de Trump, hemos hablado de Biden, quiero que hablemos en un turno al menos de Europa. ¿Cómo afectaría que ganaran Biden o Trump, dependiendo de quién gane, en precisamente las relaciones con Europa y en concreto esto que señalaba Naya también en la invasión Rusia-Ucrania? ¿Cómo afectaría uno y cómo afectaría el otro? Y el genocidio en Gaza. Edu. Bueno, pues hay que hacer dos matices, o dos explicaciones más bien. Y es que a Trump le hemos visto gobernar, tenemos 4 años de su pasado para analizar qué es lo que podría hacer, pero también le hemos visto hacer campaña y sabemos que miente sistemáticamente con respecto a lo que luego va a hacer. Entonces es complicado en el sentido de, bueno, ¿qué damos por hecho que va a hacer una vez sea presidente si gana las elecciones? ¿Algo en la línea de lo que hizo entre el 2016 y el 2020? ¿Algo en la línea de lo que está diciendo ahora que va a hacer o todo lo contrario? Es un poco complicado. Si cumple lo que dice que va a hacer, lo que vamos a esperar es un sostenimiento del bloque colectivo, del eje de poder colectivo liderado por Estados Unidos, del que forman parte los actores europeos, pero un reordenamiento interno en el cual quizá haya una suerte de separación, una mayor delegación de los asuntos europeos en los asuntos europeos, esta exigencia permanente de la financiación de la OTAN, por ejemplo, por parte de Trump y esas acusaciones sobre los actores europeos, e insisto, si cumple lo que dice que va a hacer, un relativo abandono del escenario ucraniano, que para Trump retóricamente es todo lo contrario a un asunto existencial. Es una cuestión que para él ya no es relevante. No le importa que abandonar ese escenario y que Rusia avance hasta el Dnieper o incluso hasta Odessa y ahí empezar negociaciones a través de los actores europeos, y sí considera que hay que apoyar en mayor medida al Estado de Israel. Entonces tiene como esa doble perspectiva, pero con respecto al escenario ucraniano es clave si cumple o no cumple lo que dice que va a hacer. También vamos a ver qué escenario se encuentra, porque ahora mismo la inercia de la guerra en Ucrania es favorable a Rusia, sabemos que con avances de momento lentos, pero la inercia es la que es y depende del escenario que Trump se encuentre, yo creo que se manejará de una forma o de otra, pero en principio retóricamente lo que plantea es eso, un sostenimiento de la colectivización de los intereses de los actores europeos y estadounidenses, como lleva siendo así desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero una reestructuración interna en la que, sosteniendo a Estados Unidos el liderazgo, le diga a Europa que va a tener menos presencia en el suelo europeo. Pero insisto, y esto que digo no es una apreciación menor, es una apreciación central de mi argumento. No podemos estar en absoluto seguros de si esto es lo que va a hacer. Y no lo digo por nada, es que, insisto, le hemos visto gobernar, pero le hemos visto hacer campaña también. Entonces, un poco complejo saberlo. Sugasti. Un poco puedo añadir lo que ha dicho tú. Yo yendo por regiones, creo que con la guerra de Ucrania habría una diferencia. De hecho, creo que Trump en su día tampoco quiso retomar esa guerra. Fueron otros los que
los que insistieron a mantener, aunque fuera en silencio y de tapadillo, el conflicto en Ucrania. Pero vamos, lo que es el frente, la retórica Guerra Fría y el frente del este de Europa es una especie, reventar a los países del este de Europa y destrozarles el futuro es una especialidad sobre todo de los demócratas. Y luego, bueno, luego están esos personajes oscuros, ¿no? Nuland, Blinken, Albright, etc. Pero yo sí que creo que habría una diferencia en cuanto a Gaza. Yo ahí sí que creo, coincidirá también conversándolo con Naya antes, ahí Trump es un halcón. Recordemos que el simbólico cambio de Jerusalén en el 17 y 18 fue cuando cambió. Ahí sí que creo que con Trump la cosa estaría igual. No sé si peor, porque es difícil hacerlo peor que Biden, pero... Luego la cuestión europea, bueno, es que creo que como en Europa ya estamos en este delirio de guerra, Málaga o Malagón, te quiero decir, a lo mejor si hay un desacople con las políticas de Trump, en el caso de que ganara Trump, ya esa autonomía estratégica que le pedíamos a la Unión Europea ahora se basa básicamente en ir contra un enemigo existencial que es Rusia. Entonces, con o sin Biden, Borrell et al. Creo que tienen claro hacia dónde tienen que mover su discurso, ¿no? y sobre todo su acción, porque en la Unión Europea sí que es verdad que lo que se dice se hace en ese sentido. Y no me quiero olvidar de África, ¿no? Especialmente de África Occidental, hablo de Níger, Burkina Faso, Mali, que esos llevan 20 años con su lucha contra el terrorismo, patrocinada por Estados Unidos, lejos de haber acabado con el terrorismo, ha aumentado, y ahí sigue, también hay una política de Estados Unidos, ¿no? que yo creo que también continuará. Y en América Latina, bueno, pues sí creo que Trump es peor en términos generales, pero, pues por ejemplo, hoy mismo hemos sabido que Milei va a abrir una base naval en Tierra del Fuego, y sabemos que desde que Milei llegó a la presidencia de Argentina, los asesores norteamericanos entran y salen de allí como Pedro por su casa, ¿no? Así que, como decía al principio, creo que en cualquier caso, cualquiera de los dos escenarios para esa hegemonía norteamericana en retirada, pues en esa retirada, en ese claroscuro, están creciendo muchos monstruos muy peligrosos. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Bueno, mira, yo creo que sí que va a suponer cambios importantes, o podría suponer cambios importantes la victoria de Trump sobre Europa y sobre los conflictos ahora mismo abiertos y en ciernes, ¿no? Primero, a ver, yo coincido en que es muy difícil discernir lo que es verdadero y lo que es falso en la propuesta de Trump en campaña electoral. Eso es indudable. Pero yo creo que ahí sí hay una serie de elementos que podemos analizar y que yo creo que podrían influir de una forma muy decidida en la victoria de Trump. Primero, una victoria de Trump puede acelerar los procesos de ascenso electoral de las fuerzas reaccionarias en el conjunto del continente. No podemos olvidar que vamos a tener dos elecciones posteriores a Trump en Europa decisivas, que es Francia y Alemania. Creo que una victoria de Trump puede ser la puntilla definitiva para que finalmente Le Pen pueda llegar a ser la presidenta de Francia, y eso no es cualquier cosa, y eso no es una cuestión menor. Estamos ante unas elecciones europeas, este 9 de junio, en donde, según las encuestas, la extrema derecha va a ganar en 9 de los Estados miembros, 3 de los cuales son estados centrales de la Unión Europea, como Francia e Italia. Con lo cual, una victoria de Trump, al nivel subjetivo, pero también objetivo, va a impulsar estas fuerzas en el conjunto de Europa. Segundo, la victoria de Trump va a ser utilizada por el establishment europeo como una justificación para el rearme europeo. No podemos confiar en un socio como Trump, necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas, y eso significa remilitarizarse. La lógica, los tambores de guerra, la remilitarización que estamos viendo se van a agudizar con una victoria de Trump que va a ser utilizada como una coartada por las élites europeas en ese sentido, incluso diciendo nos vamos a ver solos en Ucrania. Porque yo creo que Trump, yo ahí sí que apostaría a que desde luego no va a tener la posición de Biden sobre Ucrania y va a dejar a las potencias europeas en que deriman un conflicto que él entiende europeo. Otro elemento muy importante para mí es la posibilidad de una guerra regional en Oriente Próximo, fundamentalmente el apoyo a Israel, a la extrema derecha de Israel,
en conseguir definitivamente una guerra con Irán. Esto es un elemento que quedó más apaciguado y sí que es una diferencia entre la postura de Biden y la de Trump. Yo creo que la llegada de Trump sí que puede agudizar las tendencias que estamos viendo ahora mismo por parte de Netanyahu de conseguir por fin una guerra regional, con el apoyo de Estados Unidos, con las implicaciones que eso conlleva, que yo creo que va a ser un elemento fundamental. Y por ende, todo esto va a conllevar que tengamos una Europa donde aumente el gasto militar y vuelva a la austeridad. O sea, tambores de guerra con austeridad. Creo que es de los peores escenarios en los que nos podríamos enfrentar. Pero muchas veces no pensamos que la guerra es eso. La guerra se traduce también en la economía de guerra, como lo llaman, y eso suele ser peso sobre las espaldas de las mayorías populares. Voy contigo, Naya. ¿Cómo afectaría en este contexto ya en clave también europea, pero también internacional, la victoria de uno u otro? Bueno, la victoria de Trump en estos momentos no es lo mismo que hace 4 años, porque estamos en una situación radicalmente diferente. Si escuchamos a Donald Tusk, nos dice que estamos en una situación prebélica en Europa. Evidentemente, la llegada a la Casa Blanca de un halcón, porque Trump lo es, ha sido siempre un personaje muy beligerante, tiene que preocuparnos. En el caso de Ucrania, sabemos cuál fue su política durante su mandato. La política de Trump en esos 4 años no difirió en exceso de la de Obama-Biden. Y es importante decir esa parte, Obama-Biden. Biden era la persona que llevaba la política ucraniana durante la administración Obama. En ese tiempo, desde 2014, que estalla el conflicto, hasta la llegada de Trump, se intentó evitar, se apoyó a Ucrania, por supuesto, pero se intentó evitar la escalada. ¿En qué medida? Por ejemplo, Estados Unidos no autorizó la venta de sistemas antitanque Javelin. Trump sí lo hizo. Trump envió para negociar directamente con Rusia, olvidándose de Ucrania, negociación directa a Estados Unidos, Rusia, envió a una persona, Kurt Volker, del Instituto John McCain, también un halcón. En el caso de que él ganara la guerra, ¿se va a terminar la guerra en 24 horas, como Trump dice? Evidentemente no. Ucrania tiene varios proveedores. Estados Unidos es sin duda el principal en términos militares, el segundo es Alemania. Los países europeos están movilizando sus recursos para suplir esos retrasos, esa ausencia de fondos de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no va a desaparecer. La OTAN prepara también, veremos si sale adelante, un gran paquete de la propuesta de Stoltenberg. Son 100.000 millones para 5 años. Con eso, Ucrania no tendría la capacidad de lanzar grandes ofensivas, pero sí que podría mantenerse a la defensiva y evitar una caída o evitar que Rusia avanzara en exceso. Pero estoy de acuerdo con los compañeros que la gran diferencia sería en términos de qué pasaría en el mundo, qué sería diferente si ganara Trump, sería en Oriente Medio. Si vemos la composición de su administración, a lo largo de esos 4 años fue cambiando muy rápidamente, pero lo que sí que se mantuvo fue una cuestión. Todo el establishment de política exterior en los tiempos de Trump fue fanáticamente anti-iraní, fanáticamente no pro-Israel, sino pro la derecha de Israel actualmente en el poder. Es ahí donde está el peligro y donde puede darse una escalada en un momento en el que, vuelvo a repetir, no estamos hace 4 años, el conflicto israelí estaba ahí, la ocupación de los territorios palestinos, pero no nos encontrábamos en la situación actual de una guerra totalmente genocida, una polarización en Oriente Medio, incluso entre los estados que habían normalizado relaciones con Israel. La situación actualmente
evidentemente es mucho más peligrosa, y Trump es un verdadero halcón en cuestiones de Oriente Medio. Sus últimas declaraciones hablaban de que Israel tiene que matar menos civiles, no por ninguna preocupación por el pueblo palestino, sino por una cuestión de lo que en Estados Unidos se llama optics. Es decir, Israel está quedando mal ante la opinión pública mundial. Eso es lo que preocupa en Estados Unidos a ambos lados de esa línea que divide a republicanos y demócratas. Trump en ocasiones tiende a decirnos las cosas de forma más clara, pero su preocupación sigue siendo Israel. Hemos escuchado a su yerno, Jared Kushner, hablar de lo apetecible que sería la costa de Gaza para hacer dinero abiertamente. En ese contexto, la llegada a la Casa Blanca de una administración fanáticamente anti-iraní que no buscaría para nada contener esas pulsiones israelíes contra Irán, sería verdaderamente peligroso. No tanto en la cuestión europea, donde los cambios seguramente vayan a ser menores, porque no pueden ser tan grandes, pero sí en la cuestión de Oriente Medio, en un momento de gran peligro. Estamos llegando ya al final del programa, que siempre se nos quedan cortas y hay tantísimas cosas que podíamos abordar, diferentes claves que se nos quedan en el tintero, pero invitaría que al minuto final de conclusiones intentáramos responder o por lo menos graficar y delinear un poco hacia dónde caminan los Estados Unidos más allá de las elecciones de este 5 de noviembre. Empiezo por ti, minuto final, Edu. Bueno, pues aprovecho para hacer una pequeña reflexión, algo que quería comentar además. Simplemente, si gana Trump, varios escenarios que va a haber que seguir de cerca en el escenario internacional. Primero, el posible abandono de Ucrania. Después, la política de fuego y furia en Oriente Medio, fuego y furia de verdad, no como cuando lo dijo en la península de Corea y luego no lo hizo. Un muy buen vínculo en otro importante escenario, que es justamente el escenario coreano, con el presidente anticomunista del sur, de Yoon Suk-yeol. Veremos si para profundizar la dinámica ya prebélica que ha generado Estados Unidos en la península de Corea en los últimos 2 años, o si para volver a la retórica diplomática de los acuerdos de Hanoi que hubo con Kim Jong-un y demás, una reideologización de las relaciones con el continente, en concreto con América Latina, impulsando los gobiernos de Nayib Bukele, de Javier Milei, las figuras del bolsonarismo en Brasil, de Cast, etc. Veremos a ver si le exige a Francia que intente recuperar el terreno perdido económica, diplomática, política y militarmente en el Sahel. Veremos a ver, seguro, que intenta seguir la lógica que ya tuvo durante su presidencia, darle más peso a los países del Pacífico e intentar ganar peso en relación a China con los países de la ASEAN. Y por último, una intensificación del conflicto con China, pero en particular de la agresión comercial contra China, que fue uno de los ejes centrales de la relación de Donald Trump contra la República Popular. Irene. Bueno, pues yo por mirar a la interna me interesa sobre todo más que qué va a pasar, que creo que habrá una diferencia muy pequeña en los resultados, me atrevo a vaticinar, igual me equivoco. Me interesa el durante, o sea, creo que estas elecciones nos van a dar una radiografía muy interesante a la interna de Estados Unidos, ¿no? De qué pasa con ese disputado voto del hombre blanco, qué pasa con ese trasvase de votos de las clases trabajadoras de un partido a otro o de un partido a otro a la desafección total, qué pasa con esas minorías que no se sienten representadas ya por el proyecto demócrata, qué pasa con esos movimientos sociales, esa izquierda alternativa que parece que toma otro rumbo, que puede tener un peso diferente, y sin olvidarnos lo que comentaba al principio, el país con más 1.000 millonarios, el país en el que 1/3 de las familias viven endeudadas, porque no con deudas médicas, que hay creo que 25 millones de personas que no tienen un seguro médico y con una desigualdad creciente. Entonces creo que va a ser muy importante y muy determinante, sobre todo a la interna, ver cómo se reconfigura socialmente el electorado americano después de estas elecciones. Voy contigo, minuto de conclusiones, Miguel. Bueno, yo creo que lo primero es decir que gobierne quien gobierne, yo creo que hay un proyecto conjunto, que sería un proyecto del establishment norteamericano, que es conseguir mitigar la caída del imperio. Intentar posicionarse en el nuevo horizonte de desorden global y de conflicto interimperialista, esencialmente con China,
pero también con otros actores imperialistas en curso. La victoria de Trump, evidentemente, creo que tendrá una relación diferente con la Unión Europea que si tenemos la victoria de Biden. Evidentemente, el conflicto en Oriente Próximo será diferente, pero creo que este elemento fundamental, geoestratégico, de conflicto interimperialista, de intento de volver a hacer grande América otra vez, no es solo un proyecto de Trump, sino es un proyecto compartido por el conjunto de las élites norteamericanas. Evidentemente, una victoria de Trump puede acelerar las dinámicas trumpistas a nivel global y acelerar la ola reaccionaria, y eso puede tener un impacto sobre Europa y sobre el conjunto del Estado español también muy importante que no podemos desdeñar, y creo que la victoria de Trump agudizará una serie de ataques a los derechos sexuales y reproductivos. No podemos menospreciar, que no le hemos hablado mucho, la presencia del neofundamentalismo evangelista y de la nueva derecha cristiana y el peso que tiene también en el apoyo al sionismo, que es un elemento también fundamental y que movilizó para que se cambiaran las embajadas a Jerusalén de Guatemala, Honduras o Brasil. O sea que yo creo que hay una serie de cuestiones, de incertidumbres de lo que se va a jugar en estas elecciones norteamericanas muy importantes y hay que tener muy en cuenta. Tu minuto de conclusiones, Naya. Bueno, Trump es más nacionalismo. Hacer América grande otra vez quiere decir buscar movilizar a esa clase media-baja blanca que considera que Estados Unidos está demasiado abierto al mundo. ¿Eso en qué se traduce? En excesiva financiación de la OTAN, que busca Trump, que Europa se remilitarice, que Europa contribuya más. Eso lo buscaba ya hace 4 años y ahora es un tema de consenso. La frontera, la cuestión migratoria, que viene acompañada de todo tipo de teorías de la conspiración. Buscar mantener ese centro de Estados Unidos como centro del mundo, ese país, estado excepcional, único y sin el que el mundo no puede vivir. Ese es el discurso de Trump y actualmente con esta situación de peligro, de incertidumbre a nivel mundial y de esa exageración del riesgo que supone Rusia, el riesgo que supone China, el riesgo que supone Irán, es mucho más prolífica para Donald Trump, especialmente teniendo esa internacional ultra reaccionaria cada vez más fuerte en Latinoamérica y en parte también en Europa. Edu, Sugasti, Miguel y Naya, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Zona Comanche y no olvidéis que para programas así de fondo, sobre todo tan importantes como es el caso de Estados Unidos, que influencia y es importante en todo el mundo, por tanto son elecciones que nos interesa analizar a fondo, los necesitamos y las necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv, denle a suscribirse y nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién?